Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 23 al verso 26. Vamos a hacerlo de una manera alternada. Yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente, y el verso 26 lo vamos a leer de manera unánime. Dice la palabra del Señor: pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Verso 26 todos. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Vamos a tener una palabra de oración. Mi hermano Juan José, diríjanos una palabra de oración. Maravilloso Dios, gracias. Señor Dios, es tú tomando el control, el dominio. A ti sea la gloria, Señor Jesús. Señor, que llegue a nuestro corazón. Poder escucharte, Dios mío, tu voz. Para poder seguirte, Padre bendito, hacer tu voluntad, Señor. Y agrada, Padre amado. Gracias, Señor, por todo lo que vas en esta noche a hablar con este cielo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Bueno, este es un pasaje muy conocido. No es la primera vez que lo estamos meditando. A la luz del texto que hemos leído, nos encontramos con un momento de aflicción en la vida de los discípulos, un momento de crisis que los discípulos del Señor experimentaron viviendo. Y en el verso 25 vemos una pregunta que les hace el Señor. Y esta pregunta no es ¿a dónde estaba la experiencia de ellos? ¿O dónde estaba su conocimiento, tal vez como hombres de mar, como pescadores? ¿O dónde estaba su valentía? Sino que la pregunta que les hace el Señor es: ¿dónde está vuestra fe? Lo cual significa que lo único que verdaderamente puede sostenernos, ayudarnos en los momentos de crisis, en los momentos de aflicción que usted o yo podemos enfrentar en la vida, radica en nuestra fe. Lo que nos sostiene, lo que nos ayuda, se encuentra en nuestra fe. Eso es lo que a usted o a mí nos va a permitir esperar algo bueno, aún en circunstancias difíciles, malas. Es lo que nos permite estar confiados aún en tiempos de temor. La fe es lo que nos hace tener paz aún en medio de las tormentas, de las tempestades. Pero si en este día a usted y a mí nos hacen la pregunta: ¿dónde está nuestra fe? Creo que la respuesta más obvia sería: mi fe está en Dios. Pero lamentablemente para muchos de nosotros, esta respuesta es una realidad solamente de palabras, no en nuestras acciones, no es una realidad en nuestra vida cristiana del día a día. ¿Qué significa entonces que nuestra fe está en Dios? Y quiero que veamos tres cosas. En primer lugar, si mi fe está en Dios, entonces vamos a traer nuestro dolor, nuestras heridas, las heridas de nuestro corazón al Señor, porque creemos que solamente Él nos puede dar verdadera sanidad. Mire lo que dice en el libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 30. El verso 17 dice de la siguiente manera, Jeremías verso 30. Mas yo haré venir sanidad para ti
y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Mire, muchas veces tal vez pensamos que tener fe en Dios es solamente conseguir o sirve para conseguir un buen trabajo, para tener un mejor salario, para comprar una casa propia, para tal vez sanarme de una enfermedad de mi cuerpo. Y no quiero decirle que la fe no tiene nada que ver con esto, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, el Señor nos puede bendecir en las diferentes áreas de nuestra vida. El Señor es quien nos puede dar sanidad para nuestro cuerpo. Pero cuando nuestro corazón está lastimado, cuando está herido, cuando por diferentes causas de la vida nuestro corazón experimenta dolor, sentimos un dolor en nuestro interior. Muchos cristianos, en lugar de buscar al Señor, buscan vicios, se apartan. Tratan de aliviar su dolor, a veces hasta por medio del alcohol, del licor. Muchos cristianos, voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si en la vida de un cristiano ocurre que sea el hombre o la mujer, el cónyuge le es infiel? Esto para el cristiano va a ser un golpe duro. No es que, bueno, soy hijo de Dios, no pasa nada. No, somos humanos. Experimentamos dolor, el dolor de una infidelidad. Por la mañana veíamos consejos para cada etapa de nuestra vida. Y uno de los consejos, y el consejo principal, sea en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, aún en la ancianidad, es que nuestra vida tiene que estar cimentada en Dios. Amén. No puede gobernarnos nuestras emociones. Vamos a experimentar dolor, vamos a experimentar aflicción, pero no deje que la emoción lo controle, porque si la emoción lo controla, esto lo puede llevar a esto. Eso lo puede llevar a esto. Si usted se deja llevar por la tristeza, por la amargura, por el resentimiento, ¿qué va a pasar? Por la ira, por el enojo, por cualquier emoción, hermanos. Y no somos controlados por el Espíritu Santo, nos podemos desviar o nos vamos a desviar del camino. Muchos cristianos han sufrido un problema a veces en su hogar, o la muerte de un ser querido, un hijo, un padre, una madre. Veíamos que por la mañana que debemos de estar preparados. Los padres tienen que prepararse un día, ¿para qué? Para que los hijos se vayan o los padres fallezcan. Es algo propio de la vida. Y a veces es todo lo contrario. A veces un padre experimenta la pérdida de un hijo. ¿Y qué pasa? Ya no quiero saber nada de este mundo. Y muchos se enredan, caen en vicios como el licor, terminan peor, terminan heridos, enredados en más problemas. Otros, mientras que buscan el consuelo, el alivio de su dolor en tal vez relaciones con personas que al final lo van a llevar a apartarse de Dios, lo van a que su vida caiga en destrucción. Terminan aún más lastimados que al principio. Pero si nosotros tenemos nuestra fe puesta verdaderamente en Dios, vamos a traer nuestro dolor, nuestro corazón herido, nuestro corazón destruido. Recuérdese aquella historia que también está en uno de estos profetas, el profeta Jeremías nos presenta, que en cierto día el Señor le dice a Jeremías que vaya a la casa del alfarero. Mientras el alfarero estaba trabajando con la vasija, ¿qué pasó? Salió de sus manos, se cayó, la vasija se arruinó. Pero ¿qué hizo el alfarero? Volvió a hacer con aquella masa, con aquella arcilla, una nueva vasija y aún mejor, según entendió el alfarero.
Si usted y yo realmente le creemos a Dios, debemos darle a Él nuestro corazón aún lastimado, herido, porque creemos que solamente Él puede darnos verdadera sanidad, verdadera medicina para nuestras vidas. Mire lo que dice aquí mismo en el profeta Jeremías, en el capítulo 33, el verso 6, dice así: He aquí, dice el Señor, que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Mire, este capítulo 33 habla de restauración de la prosperidad de Jerusalén. Si usted lee o usted conoce la historia del libro del profeta Jeremías, usted sabe la profecía dura que trajo Jeremías. ¿Cuál era la profecía de Jeremías? Ríndanse. El Señor ha determinado un juicio. Debido a que ustedes no se arrepintieron a tiempo, el Señor ha determinado un juicio. Pero si ustedes se rinden, si ustedes siguen la voluntad de Dios, por más dura que sea, se entregan al enemigo, el Señor tendrá misericordia de ustedes. Cuando empezó el imperio babilónico a extenderse y a comenzar a atacar, hubieron algunos grupos de exiliados. No fue de una que toda la nación de Israel fue llevada en exilio. Hubo un periodo de casi como 10 o 20 años bajo los últimos reyes de Judá, entre ellos el rey Joacín, el rey Joaquín y el rey Sedequías, que fueron los últimos 3 reyes. Cuando Joacín estaba en su reinado, al final de su reinado, un grupo de israelitas fueron llevados a Jerusalén. Y Dios dijo que sobre ellos Dios tendría pensamientos de bien y no de mal, para darles la paz, darles libertad, darles restauración. Y va a haber un proceso de limpieza. Y van a estar en cautiverio en Babilonia. Pero Dios los iba a sanar. Iba a sanar su corazón herido. ¿Pero por qué ese corazón estuvo herido? Porque se desviaron de Dios, porque cayeron en pecado, porque anduvieron en su vano conocimiento, se apartaron de Dios y Dios tuvo que permitir que los hombres los llevaran en cautiverio, que sufran. Pero en la aflicción, en el sufrimiento, Dios no se olvidó de su pueblo. A veces Dios permite que debido a nuestro pecado hayan consecuencias. Pero el Señor no se olvida de nosotros. El Señor está esperando que usted y yo nos volvamos a Él de todo corazón, porque Él puede restaurarnos. Él puede sanar nuestro corazón que está quebrantado, que está herido. Con esto no le estoy diciendo que se vaya tras el pecado. No le estoy diciendo que se aparte. Bueno fuera que el creyente nunca se apartara. Pero a veces el creyente no hace caso, anda en sus propios caminos. O a veces el creyente camina con Dios, pero recuérdese que en este mundo tendremos aflicción. Uno de los profetas menores del Antiguo Testamento dice: de la que duerme a tu lado, mire, que uno va a desconfiar, iba a llegar un tiempo en que los israelitas iban a desconfiar de quien dormía a su lado, es decir, de su cónyuge. El hombre iba a desconfiar de su esposa, la mujer iba a desconfiar de su esposo, porque no hay hombre perfecto, no hay mujer perfecta. Y peor, cuando cada quien hace según su entendimiento. Cuando el hombre o la mujer están apartados de Dios, tienden al pecado. Por eso es que, sea hombre, sea mujer, tenemos que buscar que nuestra vida sea dirigida por Dios. Y si experimentamos una herida en nuestro corazón, una aflicción, debemos traer nuestro corazón herido. Debemos traer nuestras heridas, debemos traer nuestro dolor. Si experimentamos la pérdida de un ser querido, no significa que no vamos a llorar. El Señor Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. El Señor Jesús está aquí para consolarnos. Amén.
En Él encontramos consuelo, en Él encontramos esperanza, pero tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que volvernos a Dios de todo nuestro corazón, tenemos que buscarle sinceramente a Dios. Si estamos experimentando resentimiento, amargura, dolor, tristeza, cualquier sentimiento que nos quiera apartar, vayamos inmediatamente a la presencia del Señor. Si nuestra fe está en Dios, también vamos a traer nuestros temores, vamos a traer las angustias de nuestro corazón, porque solamente Él puede llenarnos de verdadera paz. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 6 y verso 7. Filipenses 4, verso 6 y verso 7. Lea, mi hermana Magali. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, recuerde los meses de pandemia en los que vivíamos. Muchísimas personas, muchísimos cristianos vivieron presas del temor, de la angustia. Y otras causas que estamos pasando. En la actualidad hay muchas enfermedades. Nuestro país es un país que está viviendo una delincuencia que parece que cada día vamos de mal en peor. Pero, ¿qué estamos haciendo con el temor? Porque muchos cristianos están llenos de temor. Hay muchos que están aprendiendo a sobrellevar. Las personas que están aprendiendo a vivir con temor a veces se acostumbran a vivir con esta angustia en su corazón, pero Dios no quiere eso para nosotros, Dios no quiere eso para sus hijos. Si usted y yo verdaderamente tenemos fe en Dios, vamos a creer en las promesas del Señor. Vamos a creer y confiar en el poder de nuestro Dios. Vamos a creer en la protección de nuestro Padre Celestial. Y esa fe nos acerca, nos hace venir al Señor. Si tenemos temores, si tenemos angustia, si tenemos preocupaciones, las ponemos en las manos del Señor y podremos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nos permite estar firmes aún en tiempos de crisis, en tiempos de enfermedad, en tiempos de muerte. Si verdaderamente usted y yo tenemos fe en Dios, vamos a creer que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. En otras palabras, Dios no quiere que vivamos llenos de temor, sino que Él nos ha dado poder, amor y dominio propio para levantarnos, para vivir confiados aún en los tiempos que estamos viviendo. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si nuestra fe está en Dios, vamos a esperar la respuesta de Dios sin volver atrás. No vamos a murmurar, no vamos a tomar decisiones desesperadas, porque para Dios no hay nada imposible. Ahí mismo en Jeremías capítulo 33, mire lo que dice el verso 27, volvamos a Jeremías 33, verso 27, mire lo que dice en Jeremías 33, verso 27. Creo que le estoy dando mal la cita. No es 33, verso 27.
32, verso 17. 32, verso 17. Mire lo que dice 32, 17. Mire lo que el Señor nos dice. He aquí que yo soy Jehová Dios, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Mire. En otras palabras, para Dios todo es posible. No hay nada imposible. He aquí, dice el verso 27 del capítulo 32, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y mire lo que dice en el capítulo siguiente, el capítulo 33, el verso 3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire, hermanos. Muchas veces decimos que confiamos en el Señor, pero no queremos esperar su respuesta a nuestro clamor. Tratamos de resolver nuestros problemas a nuestra manera sin tomar en cuenta al Señor. Tomamos decisiones desesperadas, caemos en locuras. Hemos visto en la Biblia muchos hombres que tomaron decisiones desesperadas. Recuérdese a Saúl, el temor lo gobernó. El pueblo se estaba yendo, estaban en la guerra, parecía que el profeta no llegaba, pero él que tenía que ser paciente, esperar en Dios, no hacer nada sino obedecer la voz o el consejo o el mandato que le había sido dado por medio del profeta. Hermanos, a veces en lugar de resolver el problema o de salir de la crisis, nos enredamos más y después terminamos hasta enojados con Dios y murmuramos contra Él. Dice en Proverbios 19, el verso 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Mire, la insensatez del hombre tuerce su camino. Es decir, el hombre se sale, se desvía, se aparta, se desvía del camino. ¿Por qué? Porque es insensato. ¿Y luego qué hace el hombre insensato? Se irrita en su corazón. A veces usted y yo podemos actuar de la misma manera. ¡Ay! En lo que el Señor me mete. No, el Señor no nos metió en ese problema, sino que usted mismo se metió solito. Hermanos, si usted y yo tenemos verdaderamente en fe en el Señor, tenemos que aprender a esperar. Vamos a esperar la respuesta. No nos vamos a desesperar, no nos vamos a apartar, no vamos a murmurar contra Dios. En otras palabras, lo que tenemos que hacer es confiar verdaderamente que para nuestro Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Y vamos a dejar nuestra petición, nuestro clamor en sus manos. Vamos a esperar mientras la respuesta llega. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir orando, vamos a seguir congregándonos, vamos a seguir sirviéndole, vamos a mantenernos confiando de que aunque los problemas sean difíciles de resolver, nuestro Dios es experto en imposibles. Dice el Salmo número 37, el verso 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Después de lo que hemos leído, de lo que hemos meditado, a la luz de la palabra de Dios, ¿qué nos enseña el Señor? ¿Qué hemos aprendido por medio de este mensaje? Hemos visto dónde está nuestra fe. ¿Dónde está mi fe? Recuérdese la pregunta del Señor. ¿Dónde está vuestra fe?
Si nuestra fe verdaderamente está en el Señor, solo tenemos que confiar, porque si creemos, veremos la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestras familias. Mire, los discípulos, yo creo que no era la primera vez que estaban en una tormenta. Los mares se agitan. Tal vez esta era una tormenta sin precedentes a lo que ellos habían experimentado anteriormente. Pero el Señor dormía y lo llaman, pero con una violencia: Señor, despierta, que perecemos. El Señor les había dicho que ellos tenían que cruzar a la siguiente orilla. En sus corazones ellos lo reconocían como el Mesías. Ellos creían que ese hombre era diferente, pero no habían todavía tenido una clara confianza. Tanto que después de que todo esto se resuelve, dice: ¿quién es este hombre que aun el viento y el mar le obedecen? Hermanos, si las tormentas vienen, es para que Dios se glorifique en medio de ellas. Hay tormentas en las que usted y yo no nos metemos, sino que a veces hasta Dios las orquesta para probar nuestra fe, para probar de qué estamos hechos, para que en medio de la prueba vayamos al Señor con nuestro corazón herido, para que Él lo sane. Vayamos con nuestros temores, con nuestras angustias, vayamos ante el Señor, entregando todo nuestro dolor, todo aquello que nos agravia, todo aquello que nos quita la paz. Vayamos a esperar respuesta en el Señor sin volver atrás. Estemos decididos a confiar plenamente en el Señor. Recuérdese lo que Jesús le dijo a María, la hermana de Lázaro. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén.